Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Contropoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está también ayudando a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, el teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Colina, afortunadamente. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Y bueno, vamos a tener este contacto con John de la Vega, a quien le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad. Yo, abogado John de la Vega, pues, abogado de inmigración, patrocinador de este espacio. No tuvimos la oportunidad de conversar el día lunes, pero lo vamos a hacer el día de hoy, sobre todo pues con lo que tiene que ver en materia migratoria y materia de la política de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te ha ido? Colina, Esteban, muchas gracias por la invitación y estamos ya listos para hablar de lo último de temas migratorios que yo creo que a diario, si fuera por inmigración, tuviera un programa, bueno, yo creo que cada hora porque todo cambia demasiado rápido en este país. Así Bueno, es, bueno. que tienes tu canal de YouTube, La Hora del Inmigrante, donde constantemente estás colocando información actualizada y pienso que está haciendo un trabajo importante porque cada vez que hay una información en materia migratoria, hace un comentario, hace una explicación y la gente sigue mucho el canal. Danos un pequeño recuento de qué es lo que ha acontecido en los últimos días en materia migratoria. Sí, claro. Y lo primero tendríamos que hablar acerca de la deportación de 123 cubanos de regreso a la isla. Estamos hablando del primer vuelo desde el 2020 y estamos hablando de cubanos que no pasaron la entrevista de miedo creíble, que es la primera entrevista cuando intentas llegar por la frontera, como también algunos cubanos que tenían orden de deportación pendiente. Y los ves bastante en supervisión, ves algunas veces muchos cubanos que llevan 20, 30 años en los Estados Unidos, que tuvieron algún tipo de problema con la ley. Bueno, va a haber un porcentaje que va a empezar a ser deportado de regreso a Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional ya lo confirmó, la Cancillería cubana lo ha confirmado, así que yo creo que a partir de ahora la tendencia de lo que vamos a ver, las políticas, serán que veremos muchos más vuelos de regreso de cubanos deportados a su país de origen. Eso es lo primero que acaba de ocurrir hace pocas horas atrás. Lo segundo sería el tema del proyecto de ley republicano en materia migratoria que se encuentra en estos momentos. Ya pasó el Comité Judicial de la Casa de Representantes, todavía falta que haga un voto tanto en ambas cámaras del Congreso, pero lo que estamos viendo es que limitaría mucho la cantidad de personas que pudieran pedir asilo en los Estados Unidos. Lo primero es que aquellas personas que deseen pedir asilo en los Estados Unidos tienen que haber llegado al país por un puerto de entrada. Eso sería mandatorio. Así que todas aquellas personas que si llegan a aprobar este proyecto de ley, todavía no está aprobado, está muy nuevo, pero para que empecemos a estudiar eso, si una persona llega a los Estados Unidos por los caminos verdes, por el río, sin entrar por un puerto de entrada, no podrían calificar para poder pedir asilo en el país. Lo segundo sería el tema de que el Servicio de Inmigración implementaría una tarifa para poder pedir asilo en los Estados Unidos. Históricamente ha sido gratuito el proceso porque es una protección humanitaria. Sin embargo, estaría en ese momento contemplando colocarle una tarifa a dicho formulario, al formulario de asilo. Y lo tercero sería que si has pasado por un tercer país e intentas pedir asilo en los Estados Unidos, en ese momento automáticamente serías descalificado y tuviera una cantidad de limitaciones en ese momento. Así que imagínate cuántas personas no pudieran calificar al asilo si les ponemos todas esas provisiones en marcha. Lo tercero sería el tema del plan que ha publicado el senador Bob Menéndez de New Jersey acerca de una posible reforma migratoria. Simplemente un plan, no ha sido introducido en ningún tipo en ninguna Cámara del Congreso, pero ciertamente es algo muy positivo porque él quisiera implementar o comenzar paroles laborales. Significa que puedan tener una cantidad de cupos de paroles
para que personas puedan hacer trabajos en los Estados Unidos, de que en estos momentos todavía necesitan ayuda los empleadores. Ahora, lo positivo de esta medida del parol laboral sería que podrían calificar tanto personas fuera de los Estados Unidos como personas que ya se encuentren dentro de los Estados Unidos, aunque hayan entrado de manera irregular. Así que imagínate, crearía un campo muy positivo para estas personas. El senador Bob Menéndez también habla de redesignar a Nicaragua, El Salvador y Venezuela para el TPS, y esto pudiera significar una actualización de la fecha de inscripción para las personas. Un ejemplo para los venezolanos sería que se redesignaría y probablemente sería una fecha mucho más nueva, las personas que pudieran calificar. Todo ese grupo de personas del 2022 que me escriben mensajes toda la semana, ¿cuándo puede ocurrir? Yo le digo, bueno, el plan me parece que podría ser una opción muy positiva. Y tercero, el senador Menéndez se queja mucho de que los retrasos que existen hoy en día con inmigración, y quisiera crear un porcentaje mucho más alto de fondos gubernamentales para poder atacar este problema y agilizar los procesos. Pero ese proyecto del senador Menéndez me parece muy positivo, me parece que tiene bastante sentido. Respecto a lo de los fondos, bueno, yo creo que eso quizás no sea lo más eficiente, quizás hay otras maneras de agilizarlo, quizás quitando más bien burocracia en vez de aprobar más fondos. Ahora, el mundo de cabeza, estoy de acuerdo con lo que está haciendo Menéndez, y lo de los republicanos me parece una ridiculez, porque estamos hablando de asilos políticos. Se supone que los asilos políticos, tú te imaginas a alguien que está siendo perseguido realmente. Yo entiendo que hay muchos casos fraudulentos y frívolos, ¿no? Pero alguien que está siendo perseguido realmente, ¿no? Esa persona, ¿qué tiempo va a tener de organizarse? Ah, bueno, acá tengo el pago para el asilo, voy a pasar por este puerto porque es el más bonito, así. O sea, de verdad que me parece una propuesta bastante peligrosa, John. Siendo los republicanos, en teoría, personas que les gusta la ley y el orden, ¿por qué tú crees que no entiendan en este aspecto que el asilo político es algo de emergencia? Sí, bueno, y yo creo que lo que están intentando aquí, y el congresista Carlos Jiménez también apoya esta medida. Tuvieron un discurso hace poco cuando me lo mostraron por primera vez, fueron 137 páginas. Habla de seguridad nacional, habla de seguridad fronteriza, pero me enfoqué en el tema del asilo porque me parece que es lo más relevante para la conversación. Claro. Pero ciertamente quieren limitar la cantidad de personas que lo hagan. El problema es que es muy polarizado. Ese proyecto de ley me parece que no va a llevar a ningún tipo de votación, de aprobación al final del día. Y si digamos que pase la Casa de Representantes, que pase también el Senado, el presidente no va a firmar eso para que se convierta en ley, no creo, porque cuando ves el proyecto de ley no es algo que puede llegar a un diálogo, que puede llegar al medio y que puedan negociar ambas partes, sino que es bastante polarizado. Y hoy en día con inmigración, como hemos visto, nosotros lo reportamos, nos gusta reportar todos los proyectos de ley que existen en el Congreso, pero este proyecto sí, el porcentaje de aprobación es sumamente bajo. Yo creo que es más que todo un eslogan político, una campaña política, pero al final del día no ayuda, porque yo creo que la gran mayoría de las personas lo que quieren es que se resuelva el problema migratorio y no simplemente cerrar las puertas, cerrar los gates y dejar entonces que las personas no puedan entrar. Tiene que haber un formato mucho más eficiente y no han llegado con eso todavía. Bueno, uno se da cuenta que la crisis migratoria se traslada también al Congreso, porque fíjate que las dos propuestas son completamente antagónicas, o sea, están una en un extremo y otra en otro extremo. Eso, como bien lo dijo John, nunca va a llegar al centro, y aquí, para que algo pueda convertirse en ley, tiene que ser aprobado por ambas cámaras. O sea, lo que plantearon los republicanos no va a pasar en el Senado, no hay forma ni manera de que pase, y lo que planteaba Menéndez tampoco va a pasar en la Cámara de Representantes, porque va por los republicanos. Así que, y si llegase a pasar la de los republicanos, como bien lo dijo John, Biden no va a firmar eso. Pero bueno, este problemita de migración sigue en el camino y ahí se seguirán dando trompadas y utilizando consignas hasta que algún día alguien se digne pues a entrar en razón a ambos partidos y quieran hacer algo por los inmigrantes. Ahora, John, en todo esto que está ocurriendo, ¿cómo sigue el tema de los asilos? ¿Ya están contestando? ¿No contestan? Por ahí me llama un poco de gente que le están cerrando los casos administrativamente, alarmados, no hayan qué hacer. Háblame un poco sobre esta materia, sobre todo los venezolanos. Sí, y la Corte de Inmigración lo que ha creado ha sido un sistema de prioridades de casos que tienen que adjudicar lo antes posible. Ellos ponen en la primera parte de prioridad, estamos hablando de casos de familias que han llegado por la frontera en los últimos 18 o 24 meses. Esos son casos que vemos que tienen audiencia bastante rápido. Claro, no van a ser todos los casos, pero es un gran porcentaje de ellos que tienen audiencias bastante rápido. La segunda prioridad en este momento sería
aquellas personas que tienen otro tipo de protección migratoria en la cual no tienen prisa de terminar su proceso o simplemente no hay esa prioridad de hacer una audiencia final. Lo que está recibiendo muchas personas es un documento de la corte por parte del juez que dice que su caso va a salir del calendario debido a que tienen otro tipo de protección. Estamos hablando de puede ser un TPS aprobado, un TPS pendiente, una petición familiar, y la corte simplemente les dice, mira, si tú quieres una audiencia final, no los puedes pedir. La corte dice, todavía sigue disponible, eso está allí en la mesa, pero nosotros te vamos a sacar ahorita para poder colocar los casos que determinamos como prioridad. Hay personas que se encuentran en la Corte de Inmigración y aunque suene feo el nombre, estás en un proceso de deportación de los Estados Unidos. El gobierno está activamente intentando deportarte del país, removerte físicamente de este país, y estar en la Corte, usualmente en la mayoría de los casos, no es buena idea. Arriesgarse a una audiencia final con un juez de inmigración no es tampoco, en la mayoría de las veces no es buena idea, porque si te llegan a emitir una orden de deportación, tú lo puedes apelar si deseas, pero ya tienes una orden fija que si el día de mañana no ganas tu apelación, puedes ser deportado de los Estados Unidos. Así que las personas tienen que tener eso en consideración y que busquen un abogado que tenga experiencia en este tipo de casos, abogados que lleven tiempo lidiando con este tipo de situaciones para que les dé objetivamente un análisis y les pueda decir exactamente cuál es la mejor estrategia. Yo por lo menos me gusta revisar todo el expediente, revisar qué es lo que ha pasado en el caso y darle a la persona mi opinión honesta de si debería cerrarlo, desestimarlo, seguirlo. En ese momento yo le daría la recomendación a la persona. John, fíjate que otro tema que ha estado y ya lleva bastante tiempo en el centro del debate es el tema del título 42, porque está que entonces lo quitan, que no lo han levantado, que si ya lo levantaron entonces ya no está en vigencia, y estamos viendo cómo hay todavía caravanas de migrantes de gente que está diciendo, bueno, como ya lo quitaron, cosa que tengo entendido, no es así, ya tú lo vas a explicar, entonces vamos a entrar a los Estados Unidos. ¿Qué puedes tú volver a explicar nuevamente sobre el tema, sobre el caso del título 42, John? Y el fin de semana me llegaron muchos artículos y me pareció de verdad bastante peligroso lo que hicieron algunos medios y medios conservadores colocando información, desinformación, cosas que no están correctas y no saben que eso crea más caos migratorio en la frontera. Y vi mucho la leyenda urbana de que ya el título 42 no lo estaban utilizando en la frontera y eso es incorrecto, eso es falso. El título 42 sigue en su máxima capacidad, siguen expulsando a personas que lleguen de manera irregular a los Estados Unidos. Bueno, conozco a alguien que pasó sin problema y le digo, mira, va a ser caso por caso, pero cuando tú ves en general, la mayoría de las personas están siendo expulsadas bajo el título 42, al menos que llegues con una cita de CBP One, que es la aplicación que muchas personas están intentando acceder. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la eliminación del título 42? Se espera que sea la segunda semana de mayo. Se dice que van a enviar a más de 1,000 oficiales del Servicio de Inmigración a la frontera para poder adjudicar y hacer entrevistas de miedo creíble. De verdad que desconocemos porque se supone que esta semana nos iban a dar más información, pero no nos ha llegado ninguna actualización por parte de la Casa Blanca. Pero no lo intenten, se los digo en estos momentos, los pueden expulsar, los pueden deportar y perderían en ese momento el tiempo y el dinero y se pusieran en una situación bastante peligrosa con los coyotes. Bueno, bien difícil toda esta situación. Aquí la verdad que el tema migratorio pues ha cobrado una relevancia importante, pero nunca positiva. Siempre va avanzando hacia atrás y no se le ve pues realmente una salida a todo esto. Con respecto al TPS, los venezolanos, ¿cómo va el movimiento? Han aprobado unos tantos TPS, sigue el problema ese que si 18 meses, un año y medio. ¿Cómo va eso? Los 18 meses siguen allí. Ahora sí nos han llegado muchos casos que estaban de septiembre y octubre del 2021 sin que el gobierno les haya pedido información adicional. Nos han estado llegando aprobaciones de agotero, te lo puedo decir aquí nosotros, de agotero nos ha llegado estos últimos 3 meses casos, digamos 2-3 casos a la semana, llegan de aquí a allá, algunas veces un poquito más, pero sí, hay que tener paciencia con el proceso. Hay una demanda federal en estos momentos por el tema del TPS. Las personas que quieran investigar y ver si una demanda federal es una opción para ellos, pueden hablarlo con un abogado de inmigración, pero al final del día también tienen que ver, lo primero sería los chances de que puedas ganar dicha demanda federal y lo segundo, los gastos y el tiempo que pueda ocurrir si deseas hacer dicha demanda. Así que es algo que tienes que decir con no tengo conocimiento de eso. Sí, claro, tú puedes pedirle a una corte federal que obligue al Servicio de Inmigración a adjudicar tu solicitud si demuestras de que el tiempo que ha tardado inmigración no ha sido razonable
y que tú puedes demostrar de que el beneficio, con todas las pruebas que tienes, que calificas para el beneficio. Ahora, hay que analizar muy bien eso, porque acuérdate que vas a estar demandando en ese momento al gobierno federal y tienes que argumentarlo de la manera correcta. No todo el mundo lo hace, lo que se llama un mandamus, no todo el mundo hace ese tipo de litigio federal, tienen que ser con abogados que se dediquen a eso. John, otras cuestiones que han sido, por cierto, bastante polémicas, son unas políticas en materia migratoria que han querido implementar acá en el estado de la Florida, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, algunas restricciones, incluso castigos, si se puede utilizar el término, en contra de personas que trasladen, ¿no? Así, literalmente que trasladen en su carro a una persona que no tenga documentos. Y además está la nueva propuesta también, ¿no? Que prohíbe que personas de ciertos regímenes, por ejemplo de China, creo que Nicaragua también está incluida, Venezuela y Cuba, compren propiedades acá en Florida. ¿Qué sabes de esto? Porque han habido muchas especulaciones de que, bueno, esto es en contra de los jerarcas de esos regímenes versus esto es en contra de todo el mundo de esas nacionalidades. ¿Qué sabes al respecto? Ok. La primera recomendación que yo le daría al gobernador DeSantis acerca de todo este tema, porque todavía hay mucha confusión. Sí. Es que tiene que buscar a sus asesores en materia legal, en materia migratoria, que no sé quién lo está asesorando en estos momentos, no sé qué tipo de ayuda tiene con el coaching que tiene con esa parte de sus políticas, y tienen que aclarar todos esos puntos y todo lo que piensan hacer en estos momentos en el Estado, porque hay demasiada confusión. Estamos hablando de que si el texto lo leemos de manera objetiva, de manera legal, estamos hablando de que un familiar que lleva un menor de edad que se encuentra indocumentado en los Estados Unidos podría ser procesado por una felonía en el Estado. Estamos hablando de castigos muy severos para familias que se encuentren aquí indocumentadas y su familia les esté dejando que se queden en su casa. Es algo muy, muy radical, y no sé si el gobernador en estos momentos se encuentra pensando en qué ocurre si existe un abuso de poder por parte de las autoridades, que hay condados aquí que se ha conocido abuso de poder o problemas que pueden ocurrir por temas de raza, y que de pronto empiecen ya a abusar de dicha poder que tienen. Tienen que tener mucho cuidado, porque eso en materia legal en el Estado no sería bueno, y en materia política sería devastador que empiece a tener casos aquí de familias siendo arrestadas porque los niños se encontraban en el carro en ese momento sin cometer ningún tipo de crimen. Claro. Y respecto a lo otro, lo de la compra de gente de estos países, ¿eso es nada más contra los jerarcas o eso incluye a la gente que tenga esa nacionalidad? Ese es otro, como te digo, estoy esperando también que aclaren el tema, porque no sé si al final del día va a ser utilizado, como tú lo dices, ellos tienen un objetivo, pero como la ley se encuentra ahorita, puede ser interpretado como que todas las personas pueden caer bajo esa ley y no pueden comprarlo, y eso no se puede hacer. Ese tipo de discriminación en el Estado no se pudiera hacer. Además que desde un punto de vista de inversión no tiene mucho sentido, porque a ti te conviene que venga gente que invierta. De hecho, él ahorita estaba en Japón, por ejemplo, haciendo lobby para que los japoneses vinieran a invertir acá. Entonces, al menos que tengas nexos con estos regímenes, no tiene sentido. Y se los dice alguien que, como dice Colina, ¿no? Es desantista. Acá tengo el póster de DeSantis, ¿no? Y claro, y esa es la realidad. Lo que es que cuando tienes por lo menos inversiones, es como si tuviéramos al chavismo invirtiendo aquí en la Florida, que lo hicieron, y hay billones de dólares del chavismo aquí en este estado. No trae nada bueno al final del día. Correcto. Porque lo único que trae es problemas, porque ese dinero es mal habido, ese dinero no llegó de la manera correcta. Y he conocido en estados, no me acuerdo si era en Kansas o en Missouri, no me acuerdo qué estado, en una zona rural, el régimen chino había comprado miles de hectáreas al lado de bases militares. Sí. Como tú, al final del día, tiene que haber un balance entre, Correcto, como siempre lo he dicho, la seguridad nacional y tampoco que haya un nivel de discriminación. Pero claro, yo 100% apoyo de que los regímenes no puedan comprar propiedades en este país. Eso es una locura al final del día, porque va contra nuestra seguridad nacional, y que tampoco tengas miembros de dichos regímenes aquí viviendo la Dolce Vita, comprando como si nada, comprando apartamentos en Brickell, penthouse en Brickell, como lo han hecho antes de los chavistas. Yo no quisiera que lo hicieran países, gente de otras nacionalidades que sean miembros de dictadura. Bueno, yo creo que también DeSantis hace todo eso y lo hace más por política y por retórica que por otra cosa. Me imagino que todas estas leyes, que para mí no tienen sentido ninguna, porque la de las propiedades no dice los jerarcas, dice directamente personas de tales nacionalidades, no discrimina entre los jerarcas del chavismo, del orteguismo, de lo que sea de esos países, no. Dice de nacionalidades que lo tengan
residencia legal o que no sean ciudadanos americanos. Pero yo pienso que todo eso, pues me imagino que va a tener demanda y va a pelearse en las cortes, por lo cual se prolongará su aplicación en caso de que así sea. Y ya para finalizar, John, los permisos de trabajo, ¿cómo va eso? ¿Está bien? ¿Están otorgándolos a tiempo? ¿Se está manejando de los tiempos adecuados? ¿O todavía forma parte de todo ese desastre que tiene inmigración aquí con esos retrasos? La pregunta del $1.000.000. Voy a dar un poquito de la experiencia personal que hemos tenido en nuestra firma, porque tramitamos decenas de permisos de trabajo a la semana, y lo que he visto. El gobierno comenzó a implementar unas nuevas políticas en los últimos 4 o 5 meses atrás, de que las renovaciones han llegado relativamente rápido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquellas personas que enviaron solicitud de permiso de trabajo, sus renovaciones 8, 10, 12 meses atrás, todavía siguen con esas fechas antiguas de los 14 meses. Así que si lo enviaste, en resumen, si enviaste tu renovación de permiso de trabajo en los últimos 4 meses, los chances de que te llegue mucho más rápido son altos. Si lo enviaste el año pasado, mediados del año pasado, probablemente tienes que esperar 12 a 14 meses. Les recomiendo a las personas que siempre pongan su número de recibo en el sistema y ver entonces qué es lo que les dice. Bueno, muchas gracias, John, por este contacto. La verdad que creo que ha sido una actualización bastante detallada y exacta de lo que está ocurriendo en materia migratoria, no solo para los venezolanos, sino también para otras nacionalidades. Fíjate, yo he visto lo que ha pasado con los cubanos y me estoy enterando que están deportando cubanos hacia la isla, así que, bueno, aquí uno piensa que llega una administración que va a ser pro inmigración y resulta que la cosa es completamente distinta. Entonces uno cree que el otro no es pro inmigración y termina siendo más pro inmigrante que cualquier otra cosa, pero bueno, así está el mundo de cabeza. Y recomiendo, pues, antes de pedir a John que lo siga en su canal La Hora del Inmigrante, también en sus redes sociales, donde está constantemente colocando actualizaciones en materia migratoria. Gracias, John, por este contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, John, siempre un gusto conversar con él y sobre todo porque este tema es tan importante, Colina. Antes de finalizar, le quiero recordar a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30 y además de suscribirse, que le den like al video, muy importante. Muy importante también compartir información para que le llegue a mayor cantidad de personas. Esto ha sido todo en Contrapoder 3.0 en este contacto especial con el abogado John de la Vega. Nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 6 de la tarde por Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha de YouTube, que también se transmite en Factores del Poder, que es el canal de la información. Hasta el próximo lunes.